Génesis, capítulo 21. Visitó, pues, Yahvé a Sara, como le dijera, e hizo con ella lo que le prometió, y concibió Sara, y dio a Abraham un hijo en su ancianidad, al tiempo que le había dicho Dios. Dio a Abraham el nombre de Isaac a su hijo, el que le nació de Sara. Circuncidó Abraham a Isaac, su hijo, a los 8 días, como se lo había mandado Dios. Era Abraham de 100 años de edad cuando le nació Isaac, su hijo. Y dijo Sara: me ha hecho reír Dios, y cuantos lo sepan reirán conmigo. Y añadió: ¿quién había de decir a Abraham: amamantará hijos Sara? Pues yo le he dado un hijo en su ancianidad. Creció el niño, y le destetaron, y dio a Abraham un gran banquete el día del destete de Isaac. Y vio Sara al hijo de Agar, la egipcia, el que había ella parido a Abraham, burlándose de su hijo Isaac, y dijo a Abraham: echa a esa esclava y a su hijo, pues el hijo de una esclava no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. Muy duro se le hacía esto a Abraham, por causa de su hijo, pero le dijo Dios: no te dé pena por el niño y la esclava, haz lo que te dice Sara, que es por Isaac por quien será llamada tu descendencia. También al hijo de la esclava le haré un pueblo, por ser descendencia tuya. Se levantó, pues, Abraham de mañana y, cogiendo pan y un odre de agua, se lo dio a Agar, poniéndoselo a la espalda, y con ello al niño, y la despidió. Ella se fue y erraba por el desierto de Bersabé. Se acabó el agua del odre, y echó al niño bajo un arbusto, y fue a sentarse frente a él a la distancia de un tiro de arco, diciéndose: no quiero ver morir al niño, y se sentó enfrente del niño, que lloraba en voz alta. Oyó Dios al niño, y el ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos, diciendo: ¿qué tienes, Agar? No temas, que ha escuchado Yahvé la voz del niño, que ahí está. Levántate, toma al niño y cógele de la mano, pues he de hacerle un gran pueblo. Y abrió Dios los ojos de Agar, haciéndola ver un pozo, a donde fue y llenó el odre de agua, dando de beber al niño. Fue Dios con el niño, que creció y habitó en el desierto, y de mayor fue arquero. Habitó en el desierto de Farán, y su madre tomó para él mujer de la tierra de Egipto. Sucedió por entonces que Abimelec y Picol, jefe de su ejército, dijo a Abraham: Dios está contigo en todo cuanto haces. Júrame, pues, ahora por Dios que no has de engañarme a mí ni a mis descendientes, y que, como te favorecí yo a ti, así harás tú conmigo y con la tierra por donde andas. Y dijo Abraham: te lo juro. Pero reconvino Abraham a Abimelec por causa de un pozo de aguas de que se habían apoderado los siervos de Abimelec, y contestó Abimelec: no sé quién haya hecho eso, tú tampoco me habías dicho nada de ello, y nada he sabido hasta ahora. Tomó, pues, Abraham ovejas y bueyes y se las dio a Abimelec, e hicieron entre ambos alianza. Apartó Abraham 7 corderas del rebaño, y le preguntó a Abimelec: ¿para qué son esas 7 corderas que has apartado? Abraham le contestó: para que las recibas de mi mano y me sirvan de prueba de que he abierto este pozo. Por eso se llamó aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos, e hicieron alianza en Berseba. Y se levantó Abimelec y Picol, jefe de su ejército, y se volvieron a la tierra de los filisteos. Abraham plantó en Berseba un tamarindo, e invocó allí el nombre de Yahvé, el Dios eterno, y anduvo mucho tiempo Abraham por tierra de los filisteos. Gracias por haber visto nuestro video. Si te gustó, dale like, suscríbete y dale click a la campanita para estar informado sobre nuevos videos. Esto nos ayuda a continuar con este canal.